Entonces vamos a empezar con este. Bueno, ustedes saben que hay tres estados de la materia, que es el sólido, el líquido y el gas. A medida que vamos aumentando la temperatura, vamos pasando del sólido al líquido y del líquido al gas, ¿sí? Por ejemplo, y habíamos visto en el caso de termodinámica, que habíamos visto ayer, que la entropía era una medida del desorden. Entonces, a medida que vamos aumentando la temperatura, va a ir aumentando el desorden molecular. Entonces, fíjense que acá yo puedo decir que el de mayor entropía es el estado gaseoso, ¿está? Porque las moléculas no están ordenadas como están en estado líquido y más ordenadas en estado sólido. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, nosotros vivimos les comentaba ayer, digamos que nosotros necesitamos oxígeno para vivir, y el oxígeno está en un fluido en el cual nosotros estamos sumergidos, y ese fluido se llama el aire. Y en el aire tiene una importante cantidad de nitrógeno, que es un 78%, y un 21% de oxígeno. ¿Ah? Todos los procesos que nosotros realizamos, lo realizamos en ese medio, de ese fluido, que uno dice no está, pero está, ¿sí? Así como los peces están en otro fluido que es el agua, ¿sí? Y en ese fluido tiene que haber oxígeno para que ellos puedan respirar. Ustedes saben que los peces tienen otro sistema de respiración, diferente al que nosotros tenemos. ¿Mm? Entonces, ellos, digamos, respiran de una forma diferente, pero tiene que haber oxígeno disuelto en el agua en el que ellos se encuentran. Si no hay oxígeno, se mueren. ¿Estamos ahí? ¿Está Sí, claro profe. eso? Bueno. Entonces dice, después había este proceso, ¿sí? Este proceso en el cual nosotros tomábamos si fíjense, tomábamos el oxígeno del aire, entraba acá, ¿sí? Entraba el aire. Por eso dice, hay una inspira y expira. ¿Está? Estamos tomando el aire, ¿sí? ¿Está claro hasta acá o no? Entonces nosotros tomamos el aire, ese aire va a los pulmones, ahí donde se hace el intercambio, y vuelve a salir. No es que vuelve a salir el aire con nitrógeno solo y CO2, no. Vuelve a salir con nitrógeno, oxígeno y CO2. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, sí. Hola. Bueno, porque no es que supongamos ese 21% de oxígeno lo ocupamos cada vez que respiramos. No, vamos disminuyendo la cantidad de oxígeno, sin duda, que hemos aspirado, que uno aspira y elimina, ¿sí? Elimina una cantidad de oxígeno menor, porque lo has ocupado para el intercambio de ese gaseoso. Y bueno, y esto es un poco lo que veíamos ayer, cómo va entrando el camino que hace el oxígeno, que es esto celeste, y el camino que hace el CO2, que va saliendo, y esto ocurre ¿dónde? En estos capilares, y dentro de los capilares, ¿en dónde? En los alveolos. Ahí es donde se hace el intercambio, sale el CO2 y vuelve el oxígeno. ¿Y ese CO2 dónde se origina? ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde se origina ese CO2? ¿Hola? ¿Nadie contesta? ¿En la sangre? No, no. Dentro de las células, profe. Dentro de las células, ¿sí? Dentro de las células, todas las células tienen unos organelas, ¿sí? Que se llaman mitocondrias. Para que funcione la célula necesita energía, como el celular,
Si no tiene batería, el celular no anda. Lo mismo la célula, si no tiene energía, no funciona. ¿Estamos ahí? Entonces, en la mitocondria, casualmente, es la encargada de quemar, digamos, el combustible que nosotros tenemos, que es el adenosine-trifosfato, genera energía, ¿sí? Pero absorbe, eh, o sea, si vos estás quemando algo, ¿qué ocupas? El oxígeno. ¿Y qué eliminás? Anhídrido carbónico. Entonces en las mitocondrias se genera ese anhídrido carbónico que después pasa la sangre, el glóbulo rojo, y lo toma, ¿tá? A ese CO2. ¿Está claro eso o no? Lo toma a ese CO2, entrega a la célula el oxígeno y ya lo lleva ella nuevamente, el glóbulo rojo, ¿a dónde? Lo lleva al corazón. ¿Tá? Para que el corazón lo bombee al pulmón, se vuelva a hacer el intercambio ahí. ¿Está claro eso? Hola. Sí, sí, ¿Ah? Fíjense ustedes sí, sí, se qué entiende. es esto, ¿sí? Pero quiero que entiendan todos, porque nosotros tenemos esto acá, ¿sí? Acá nosotros tenemos el oxígeno, digamos, que entra, ¿verdad? ¿Sí? Acá tenemos pulmón, que se hace el intercambio, entonces viene que la sangre oxigenada, que es esta roja. ¿Dónde va? Al corazón. ¿Y el corazón lo bombea a dónde? A todas las células que nosotros tenemos, ¿en dónde? A todas las células que nosotros tenemos en el organismo, ¿sí? Entonces, ¿la va a mandar a dónde? La manda, por ejemplo, al, al dedo gordo del pie, ¿sí? ¿Está claro eso o no? Pero hay que hacer en el dedo gordo del pie. En el dedo gordo viene, está la célula, ¿sí? Esa célula tiene su mitocondria, esa mitocondria para que la célula funcione le da energía, pero al darle energía, ¿qué hace acá? ¿Ves? Fíjense, está la mitocondria, ¿sí? Entonces, viene la célula, ¿sí? El glóbulo rojo le da el oxígeno, la mitocondria lo ocupa, hace la combustión, por eso dice una respiración celular, ¿sí? Y entrega el CO2. Entrega el CO2 y ese CO2 ya entonces el glóbulo rojo que viene acá ya no tiene oxígeno. ¿Ya qué tiene? Tiene CO2. ¿Y dónde va a ir? Nuevamente va a ir al pulmón, ¿sí? A ver, nuevamente va a ir al corazón. ¿Por dónde va a ir? Por las arterias o las venas. Por las venas es con CO2 y por las arterias carbooxigenadas. Exacto. Entonces, el glóbulo que viene, el rojo, viene por la arteria, ¿sí? O sea que viene con oxígeno. En cambio, el que va por la vena, ¿sí? Es porque ya tiene CO2. Ya ha sido usado esa sangre. ¿Está? Ya ha sido usado esa sangre. Entonces viene por acá. ¿Está? Vuelve al corazón, vuelve al pulmón. En el pulmón entrega el CO2, ¿sí? Y vuelve nuevamente a cargarse con oxígeno. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. ¿Sí? Esto es algo, chicos, que ustedes lo tienen que tener claro, porque es lo que en realidad hace que, por eso es importante el tema energético, ¿sí? Porque funcionamos, porque nosotros, ¿por qué funcionamos? Porque tenemos energía,
funcionamos porque hay energía. Si no hay energía, no podemos funcionar. ¿Mm? Entonces, ahí en la mitocondria, la que hace la energía, digamos, la que está dando energía, pero a costilla de qué? De haber un consumo de oxígeno. Por eso la célula, cuando no está oxigenada, ¿sí? ¿Por qué algo, digamos, dice, por qué un tejido se va a necrosar, ¿sí? ¿No? ¿Por qué Porque no recibe el oxígeno. Exacto, porque no sirve el oxígeno. Cuando algo, digamos, si te hacen por ejemplo, muchas veces te hacen un injerto o algo, si no funciona, ¿por qué no va a funcionar? Porque no ha podido llegar la sangre a ese tejido. Entonces se necrosa, ¿sí? Muere. No sirve lo que se ha hecho. ¿Tá? Y eso es lo que pasa con algunas, que hablamos ayer de la gente que tiene diabetes y demás, que ellos al, al, como, no llega, entonces llega a nivel capilar, y ese capilar, supongo si se comienza a tapar, no puede llegar la sangre. Entonces, al no llegar la sangre, se empieza a necrosar, ¿sí? Y por eso se pone en oscuro. ¿Nunca han visto un pie de diabetes, de una persona con diabetes? Hola, Sí, yo sí. Va ¿sí? desde los pequeños capilares que nos llega Sí, la sangre a más, digamos, mayor. claro, y entonces cada vez va a depender, digamos, no le pasa a todos los diabéticos, por eso ellos, fíjense, tienen un cuidado particular con los pies, ¿sí? Porque es lo primero que afecta, y con no lastimarse, porque ellos también pierden, bueno, otra cosa es, pierden sensibilidad, entonces se lastiman, pero no sienten el dolor como siente una persona normal, ¿está? A nivel corazón también pasa así. Ellos se bancan bastante bien un infarto, ¿no? ¿Listo? ¿Se entiende entonces esto? Sí, profe. Bueno, Sí, entonces profe. fíjense, esto es lo que ocurre. ¿M? Ve cómo pasa la sangre, ¿sí? Por acá, la hemoglobina viene con CO2 y acá viene una hemoglobina que sale con oxígeno. ¿M? Las moléculas de oxígeno y CO2 se mueven en una zona donde están concentrados, una zona en la que no hay. Acá hay una alta concentración, fíjese, de oxígeno, un 21%, ¿sí? Y, y sale CO2, que acá no hay una concentración alta de eso. Por eso es cuando le decía, cuando una persona tiene cuando le ponen las bigoteras con oxígeno, ¿sí? O persona o cualquier individuo que esté que no esté, ha visto cuando dice, ahora ha ocurrido mucho, la saturación, ¿sí? La saturación está relacionada con esto, ¿no? No está saturando bien. ¿Qué quiere decir? Que no está haciendo bien este intercambio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerle un aire con una concentración de oxígeno mayor, porque sin duda el alveolo tiene algún problema. El problema es que, ¿sí? Entonces, o está inflamado, o está ¿Se entiende esto, chicos? Hola. Sí, profe. Sí, sí se Bueno, entiende. bueno. Entonces, fíjense, acá viene tanto la célula animal como la célula vegetal, los dos tienen mitocondria, ¿sí? ¿Sí? Y los dos van a hacer este intercambio, ¿está? Porque la célula vegetal también come, ¿no? O sea, ella elabora su propio alimento y come, consume, para hacerse más grande, para tener tallo, para tener hojas,
para desarrollar todos los procesos, digamos, que ella necesita. ¿Ya? Entonces necesita energía, entonces ella va a quemar también en el mitocondrio. Entonces por eso ha visto que hay dos procesos que dice que como de noche la célula no tiene fotosíntesis, no hace el proceso de fotosíntesis, entonces de noche ella consume el oxígeno, ¿estamos? Y no está produciendo. De día sí produce oxígeno, pero de noche está comiendo y come y por lo tanto está consumiendo oxígeno. ¿Está claro eso o no? Sí. Bueno, fíjense acá que esto de la respiración tisular, ¿sí? Nos hemos visto hace un rato esto, ¿sí? Se llama respiración al intercambio gaseoso que se produce entre la sangre y los diferentes tejidos del cuerpo. Yo cuando le llevamos la sangre, ¿sí? Con oxígeno, el glóbulo va con el oxígeno, fíjense, y va a la célula esta del dedo gordo del pie, entonces, y hace el intercambio entre la sangre y la célula esa, entrega el oxígeno, entonces esa se llama respiración tisular. ¿Tá? Bueno, y este es un proceso de la sangre oxigenada en los pulmones llega a rodear a las células de los distintos tejidos transportados por los capilares de las arterias. En este punto se produce la respiración tisular, ¿no? ¿Está claro esto? ¿Sí? Es lo que un poco he hablado yo, es lo que dice acá. Bueno, nosotros estamos sumergidos en un fluido. Este fluido ejerce una presión sobre la superficie de la Tierra. Esta presión, ¿sí? Atmosférica, digamos de 760 milímetros de mercurio. A medida que se asciende, la presión atmosférica disminuye. ¿Está claro eso o no? Hola. Sí, sí, profe. Por ejemplo, veamos acá. No tengo encendido esto. Por ejemplo, nosotros estamos acá, por ejemplo, acá es Mar del Plata, ¿sí? Estamos en Mar del Plata. Entonces, la presión en Mar del Plata está sobre el nivel del mar y a 45 grados de latitud, supongamos. Entonces, la presión ahí será de 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que decir una atmósfera de presión. ¿Estamos ahí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa presión ahí? La presión es originada por la cantidad de gas que tiene encima. ¿Estamos ahí? Todo este gas tiene encima de esto. ¿Está claro eso o no? Entonces, Sí. ese gas que está encima de él ejerce un valor de presión. Acá estamos en Mar del Plata. Ahora estamos acá en Tucumán nosotros con calor y todo. ¿Y qué presión tenemos? Fíjense ustedes. ¿Vamos a tener más o menos que Mar del Plata? Menos presión. Menos presión. ¿Por qué? Yo sé que la presión en Tucumán, supongamos, le pongamos 720 milímetros de mercurio. ¿Estamos ahí? ¿Y cómo va a ser la presión en Tafí del Valle? ¿Cómo va a ser? Menos todavía. Exactamente. ¿Estamos ahí? Por eso, fíjense que cuando nosotros vamos a Tafí del Valle, tenemos que acomodar, digamos, ¿has visto cuando decís, hay gente que
que no sube, que no se le va acomodando el equilibrio y empieza a sentirse mal, que se marea, que empieza a vomitar. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado y como lo llamamos nosotros, se apuna, se está apunando. Claro, pero ¿por qué ocurre eso? Porque nosotros tenemos en el oído, ¿sí? En el oído hay una membrana, ¿sí? ¿Sí? En el oído hay una membranita. Esa membrana, fíjense ustedes, hace que la presión de adentro, ¿sí?, sea igual a la presión de afuera. ¿Estamos ahí? Entonces supongamos que estamos en Tucumán, entonces acá hay 720 y acá hay El 720. organismo se tiene que acostumbrar. Claro, esa membrana, ¿sí?, cuando nosotros, si vamos subiendo, ¿qué es lo que pasa afuera? Y tenemos Entonces, una presión menor y la presión de entonces nuestro cuerpo sería mayor. claro, entonces yo tengo 720 ahí, y acá, fíjense ustedes, esta membrana, ¿sí?, lógicamente acá tengo una presión que hace así, y acá yo, por ejemplo, yo tengo 700. Entonces, lógicamente, acá, esto se tiene que acomodar y quedar ahí, y que haya 700 adentro y 700 afuera. Por eso es que dicen, ¿ha visto? Comes un chicle, porque al comer un chicle lo que haces es, porque el que regula el equilibrio es casualmente el oído, ¿tá? Entonces, si tenemos diferentes presiones, no se puede regular el equilibrio. Lo primero que hacemos es, sentimos mareo y tenemos ganas de vomitar. ¿Estamos ahí? Y eso es por eso. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, Sí, ¿ah? ¿Sí? Entonces, fíjense, por eso también, cuando se va a bajar un animal que estaba mucho tiempo en el cerro, ¿sí?, hay que tener la precaución de ir bajándolo, ¿sí?, despacio, ¿está? ¿Por qué? Porque él también tiene que regular, como nosotros. ¿Estamos ahí? Así como nosotros nos podemos marear, nos podemos... Entonces ellos también, tanto si los subimos como bajamos. ¿Está? Está claro esto, ¿no? Sí, profe, está claro. Entonces acá, fíjense, nosotros tenemos la atmósfera, ¿sí?, que es la que rodea a la Tierra, ¿sí?, que es esa masa de gas que rodea la Tierra y tiene distintas capas, ¿sí? Tiene distintas capas y tiene más o menos 90 kilómetros, 690 kilómetros, pero a los 90 kilómetros, fíjense, ya acá es donde nosotros vivimos, ¿sí?, hasta los 10, ¿sí?, hay vida. Como la Tierra, como se la ve, el agua que tenemos ahí, las nubes. Bueno, son imágenes. Entonces, una atmósfera es la presión del agua a 0 grados centígrados y al nivel del mar. Es lo que tendríamos en Mar del Plata. Y eso, una atmósfera es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. Nosotros habíamos visto la presión también, por definición, es el cociente entre fuerza y superficie, entonces es Newton sobre metro. Esto es un pascal. ¿Ah? El pascal es Newton sobre metro cuadrado. ¿Qué relación hay con respecto a esto? Entonces, una atmósfera es 101.3 kilopascal. ¿Estamos ahí o no? Sí. Y el bar o baria, ¿sí?, es lo mismo, casi, fíjense, es prácticamente una atmósfera, es lo mismo que un bar. ¿Ah? Y esto es 1013 milibares. ¿Por qué es importante
que ustedes conozcan esto. Porque si ha visto los tubos de oxígeno, los tubos de oxígeno en la parte superior tienen dos relojitos. Uno que me va a marcar la presión del gas que yo tengo adentro de ese tubo. Y eso me está indicando, digamos, la cantidad de gas que tengo. ¿Estamos hasta ahí? Ese por un lado. Y el otro manómetro que tenemos ahí, que se llama manómetro, me va a indicar si yo abro la otra llave, ¿sí? Porque hay dos llaves. Si yo abro otra llave, me va a decir con qué presión quiero que salga el gas de ahí. ¿Está? ¿Se entiende esto o no? Hola. Más o menos. Las válvulas lo regulan a la presión que ejerce el tubo y se tiene que adecuar a la presión que hay afuera. No, vos lo adecuás. Por eso, sí. A ver, espera. Supongamos, yo tengo un tubo, ¿sí? Este tubo. Bueno, el tubo y acá va a tener un relojito, ¿sí? Que me va a indicar, digamos, cuál es, y bueno, tiene acá una llavecita, y me indica cuál es la presión que tiene adentro este tubo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Y después, entonces eso me dice, qué presión tiene, y eso me dice si el tubo ese está cargado o no. ¿Han visto los matafuegos? ¿No han visto ustedes? Sí, que también Los tienen matafuegos que llevamos en el auto, que es obligación llevar, tiene que estar en una zona verde, es decir, que tiene que tener un dado valor de presión. ¿Está? Claro. Valor menor me implica que ya está vacío y ha ido perdiendo el gas que tenía dentro. ¿Sí? Entonces, eso ocurre. Y además de este relojito que tengo acá, hay otro, ¿sí? Que sale de acá, tú me lo pones así exageradamente, y acá tiene una llavecita, y este va a tener acá una válvula, que es la que yo voy a conectar, por ejemplo, a una bigotera que tenga un enfermo. ¿Tá? Viene un enfermo acá y yo le pongo la bigotera. Esta es una bigotera. ¿Sí? ¿Saben qué es una bigotera, no? Hola. Sí, lo que se le yo pone no. en la nariz. En la El nariz, ¿sí? tubito. Que cuando está enfermo, el individuo se le pone eso en la nariz y acá está con los ojos, ¿ves? Está con los ojos, se le pone una bigotera ahí, ¿sí? Bueno, ¿está? Entonces, yo no le puedo poner cualquier presión, ¿sí? Tengo que regular con este botón la presión que le voy a poner acá. ¿Está claro eso? Sí. Sí, ¿Sí? Que incluso ahora en los sanatorios, no sé si ustedes han visto, que ya no hay, no le va a una persona que esté, que necesite oxígeno, directamente ya hay una conexión en la pared, ¿sí? En la pared, y ahí viene el oxígeno. Y desde ahí conecta. No sé si han visto ustedes ahora. Sí, por esto de COVID, que había un Sí, hospital acá ya en no se Chubut que estaban usa haciendo. esto a nivel, digamos, bueno, si hay un apuro, una cosa así, en una ambulancia, sí. ¿Ah? Pero, por ejemplo, las personas, no sé si han visto alguna vez en la calle personas que tienen, que usan las mochilas de oxígeno. Yo no. sí, ¿Ah? Bueno, ellos, sí, llevan como un carrito. sí, un carrito, o las llevan así como una mochila, porque ellos llaman mochila, ¿sí? Mm. Bueno, ahí esa gente, digamos, esas personas tienen en la casa una especie así, les cuento, como si fuera
una garrafita grande, ¿sí? Y ahí en la casa, ellos la colocan a la mochila, porque la mochila es de plástico, no es pesada, nada, ¿no? Es de plástico, y ahí se la conecta, usted la apoyan en la parte superior de esta garrafa, y la giran, y lo que hacen es cargar la mochila, ¿está? La cargan a la mochila con el gas, y por eso pueden salir con la mochila, ¿está? O sea, las personas, los enfermos tienen esas mochilitas en la casa para no tener que ir, digamos, a que le carguen la mochila, ¿sí? Si no sería una Claro. locura, ¿está? Entonces, ya las empresas estas, el liquido, lo que hayan encargados de hacer esto, ellos van a las casas y les cambian ya cada tanto, le van cambiando esta garrafita grande, ¿sí? Pero la de arriba no, la grande le cambian, porque ahí hay un sensor, porque ahora, digamos, hay sensores directamente, ustedes ven un panel digital que les dice cuál es la presión, ¿está? Está todo más moderno ahora. ¿Mm? Así que bueno. Es un poco por qué les cuento esto, para que ustedes no se, cuando le presenten un tubo, ¿sí? De oxígeno o de lo que fuere, ¿sí? No se sientan, digamos, como que, ¿cómo manejo esto? Es fácil el manejo, ¿está? Entonces, sin duda, la persona que ya sabe manejar le va a explicar, pero es una cosa que ustedes la pueden manejar, ¿ah? Por supuesto que primero hay que hacer una pruebita afuera, no le van a calzar una bigotera, un perrito, y se va a enloquecer el perro, ¿sí? Tiene que Claro. ser todo, pues todo tiene que ser regulado, hay que probar antes y de ahí hacerlo, ¿está? Fíjense esto, presión y temperatura, ¿sí? Fíjense ustedes, menos aire, menos presión, ¿sí? Cuando aumenta la altura, ¿ven? Acá hay más presión, ¿sí? Porque ahí la columna de aire es mayor. Los gases se pueden expandir, el gas no tiene forma ni volumen, adoptan la forma del recipiente que los contiene. Los gases se pueden comprimir, por eso los puedo comprimir en un recipiente muy chico. ¿Ah? ¿Has visto el GNC, el gas natural comprimido? El de los autos. Hola. El gas de los autos, ¿me están escuchando? Sí, profe, pero no, yo no lo vi. O sea, no No, usamos no, pero gaseosa. nunca han visto un auto que tiene en la parte de abajo, o sea, el, el tubo de gas. En la parte de abajo, o adentro, o en el baúl, ¿sí? ¿Sí? Bueno, cuando uno va a una estación de servicio, hay para poner gasoil, para poner nafta o para poner gas, ¿sí? El gas ese que están poniendo que le ponen ahí, es el mismo gas que nosotros utilizamos, el gas de línea, es el mismo, ¿sí? Claro. Nada más que ellos, lo que tienen es que ellos tienen un gas que es mucho más, la presión es mucho mayor. Por eso el tubo de gas ese es un tubo que tiene muchas capas, ¿sí? Las paredes de ese tubo está muy bien hecho de tal manera que pueda contener ese gas a una alta presión. Por eso se dice gas natural comprimido, ¿sí? Es el GNC. Por eso dice, son fácilmente compresibles, ¿sí? Debido al gran espacio que existe entre las moléculas, a diferencia de los sólidos y los líquidos.
Los gases tienen una densidad muy pequeña, ¿sí? Los gases se pueden mezclar entre sí y no tenemos sistemas heterogéneos. ¿Ah? O sea que yo puedo decir, son miscibles. La miscibilidad es la propiedad, es lo mismo que decir, son solubles. Yo, por ejemplo, digo, ¿el aceite es soluble en agua? No, no es solo. No es soluble. Entonces yo digo, no es miscible, también puedo decir. Por ejemplo, ¿el alcohol es soluble en agua? Sí, Entonces yo digo, es miscible. ¿Tá? Esa palabra que está acá, que es miscibilidad, está relacionada con esto. ¿Sí? Hay gases que pueden ser reales y hay gases que pueden ser ideales. ¿Sí? Siempre los gases están relacionados, su volumen va a estar relacionado con la presión en la que, del gas y la temperatura del gas. ¿Sí? El gas ideal es un gas hipotético, ya que cualquier gas contiene moléculas que ocupan un volumen definido y ejercen interacciones entre sí. Un momentito, ¿no? Ya ven. Hola, ya estoy de vuelta, ¿no? sí, profe. Entonces, fíjense, dice, el gas ideal es un gas hipotético, ¿sí? Entonces hay gases reales y gases ideales. En realidad hay gases reales. Nosotros vamos a dar una serie de leyes para gases ideales, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? Los gases ideales, ¿sí? En los gases reales ambos factores son importantes, tanto la presión como la temperatura. ¿Sí? En determinadas condiciones, bajas presiones y altas temperaturas, se pueden estudiar todos los gases como si fueran ideales. ¿Sí? Entonces hay tres parámetros, volumen, o magnitudes, volumen, presión y temperatura. Y ahí nosotros lo que vamos a ver ahora es las leyes de los gases ideales que casualmente ven esas tres parámetros, volumen, presión y temperatura. Acá, les cuento, yo les voy a contar primero, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros vamos a tener tres parámetros que van a ser, o magnitudes. Por un lado la presión, ¿sí? Que nosotros la podemos medir en ¿qué?
¿En qué unidades medimos presión? La podemos medir en la atmósfera, la podemos medir en milímetros de mercurio, o la podemos medir en pascales. Vamos a obtener volumen, que la podemos medir en centímetros cúbicos, en litros, en decímetros cúbicos. La temperatura, que acá la vamos a medir en Kelvin. Y otro parámetro es el número de moles, que la vamos a medir en el número de moles en moles. ¿Tá? Entonces, ¿qué relación existe entre estas tres unidades primeras? Fíjense. Dice así, que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. ¿Eso cuando qué? Cuando yo tengo un sistema en donde, si yo grafico P en función de volumen, está a una presión 1, un sistema 1 y acá un sistema 2, cuando va de 1 a 2, ¿sí? Cuando viene, este es un estado 1 y este es un estado 2. Cuando viene de 1 a 2, que puede venir por cualquier camino, ¿sí? Entonces, pero él tiene acá una P1, un volumen 1, y acá tiene una presión 2, un volumen 2, y acá tiene además una temperatura 1 y acá tiene una temperatura 2. Las temperaturas, hay unas isotermas que se llaman isotermas, que es esta que están acá, ya la vamos a ver después. Acá tiene, por acá se mueve a una temperatura 1, y una temperatura 2, que es mayor, entonces T1 es menor que T2. A medida que me voy alejando de los ejes, las temperaturas son mayores. Pero esto viene a colación así. Yo tengo de P1, B1, T1, que son P1, B1 y T1, ¿sí? Este valor de temperatura acá, y relacionado con P2, B2 y T2 para una misma masa de gas. Ahora fíjense si yo digo, si T1, si la temperatura es constante, el proceso se llama isotérmico. Si yo considero acá esta ecuación, si T1 es igual a T2, lo puedo simplificar, ¿verdad? Entonces a mí me queda como, me queda P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Estamos ahí? ¿Se Sí. entiende eso? Y eso, Sí. fíjense, eso quiere decir que yo, si hago un gráfico P en función de B, cuando ocurre esto, el sistema se mueve, fíjense, se mueve por estas que son isotermas. Entonces está en el estado 1, que es esto, y está en el estado 2. No es como ocurría acá, que ha cambiado de isoterma. ¿Estamos ahí? Él se tiene que ir de 1 a 2 o de 2 a 1. ¿Estamos ahí? Porque esta es una temperatura constante. ¿Está claro ahí o no? Claro, me perdí un poco en esa de la temperatura. O sea, en lo que Claro, explicó. claro, porque nosotros, por ejemplo, si yo tengo acá, por ejemplo, si yo grafico P en función de B, entonces yo tengo, por ejemplo, supongamos que esta sea la temperatura de 273 Kelvin. Si yo vengo, esta otra se llama una isoterma, que es a 293 Kelvin. Y otra más arriba, supongamos a 330 Kelvin. ¿Está claro ahí o no? Entonces Sí. yo, si me muevo por esta isoterma, si vengo de acá de 1 a 2, por esta isoterma, quiere decir que yo estoy funcionando
ese proceso es a esta temperatura. Si vengo de 1 a 2 por esta otra temperatura, esto es 293. Claro. ¿Mm? O sea, acá la temperatura es constante. Sí, Cuando ahora yo sí le hablo de sé. una isoterma, quiere decir que la temperatura es constante. ¿Estamos hasta acá? Sí, Bueno. Entonces, si yo ahí hacía la temperatura constante, ahora puedo hacer, por ejemplo, yo puedo decir, hago el volumen constante. Entonces yo digo, hago el volumen constante. Si hago el volumen constante, el proceso se llama isocórico. ¿Ah? Entonces, ¿cómo sería acá? Quedaría de esta misma ecuación que yo tengo acá, me quedaría P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. ¿Estamos ahí? O sea que si el sí, volumen es constante, yo grafico P en función de B, yo estoy acá en un estado 1, porque el volumen se tiene que mover por acá nada más. Entonces yo voy para acá de 1 a 2. Acá yo tengo una presión P1 y acá tengo una isoterma, que me pone otro color, una isoterma que es esta, a la temperatura T1, y acá tengo una presión P2 y esta sería la isoterma, esta T1, ¿sí? Y esta isoterma, la temperatura T2, donde siempre T2 es mayor que T1, porque está más alejado del eje. ¿Estamos claro, ahí? sí. Y acá el volumen es constante, es un proceso isocórico. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un proceso donde la presión es constante, entonces yo digo que el proceso ¿cómo es? Se llama isobárico. ¿Sí? Que yo, ¿cómo quedaría ahí? Siempre guiándonos de esta ecuación que yo tenía acá. ¿Sí? Entonces me quedaría B1 sobre T1 Sobre igual T1 igual a B2 B2 sobre, sobre T2. sobre T2. ¿Sí? Y la gráfica acá sería graficando P en función de B, se va a mover desde 1 a 2 en, en una línea recta que es paralelo al eje de la B, del volumen, porque la presión, fíjense, se mantiene constante. ¿Qué va a cambiar acá? Acá yo tendría un volumen 1 y acá yo tendría un volumen 2 y está esto realizado en que a la temperatura T1, ¿sí? En la isoterma T1, y este está en la isoterma T2. ¿Estamos hasta ahí o no? Entonces siempre una de las tres es constante, Claro, ya o sea puede presión, ninguna ser temperatura. constante, o puede También. ninguna ser constante, como es el caso acá. Bien. ¿Sí? Esto es Sí, cuando yo... ¿Ah? ¿Está claro hasta sí, acá? profe. Esto es cuando yo Sí, vengo de 1 a 2. Ahora, si yo voy, esto es de 1 a 2. Si yo voy ahora, por ejemplo, si yo también puedo decir que para el estado 1, yo puedo relacionar P por B, B1 sobre T1 es igual al número de moles por R. Esa R es una constante de la base. ¿Sí? O sea, tomo esta ecuación y digo, esto es igual a NR. ¿Está? Ya vamos a ver. Entonces, ¿estamos hasta acá o no? ¿Han podido copiar este resumen así que hemos hecho o no?
Hola. No me quedó muy claro a mí. ¿Pero no han podido copiar o no? Sí, Bueno, ¿qué es lo que no le ha quedado muy claro? Nosotros acá tenemos tres. ¿cómo logro despejar como puso ahí abajo? Esto de acá Sí, o todo. no, lo de ahí abajo en moradito. Bueno, eso de ahí abajo, ¿sí? Eso de ahí abajo, yo tenía esto, que P por B sobre T, acá 1, 1, 1, era igual a P2, B2, T2, ¿sí? Eso igual a R para un mol. ¿De dónde sale ese R? Entonces yo digo, si para un mol y a 273 Kelvin, a la presión de una atmósfera, el volumen de un gas es de 22,4 litros. ¿Mm? Entonces yo digo así, ¿cuál es la presión? La presión es ¿cuánto? Si la presión P por B sobre T es R, entonces, si la presión es una atmósfera, si el volumen es 22,4 litros, y si la temperatura es 273 Kelvin, ¿sí? Y esto es para un mol, ¿sí? Es litros por mol, fíjense ustedes, porque esto es para un mol de gas, entonces acá me queda que R vale 0,082 litros atmósfera sobre mol Kelvin. ¿Está? Sí, Lo ahí que se entiende. hacemos, ahí se entiende, fíjense ustedes, yo tengo un sistema, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, un caso en el que la presión, supongamos, es de 1,5 atmósferas. El número de moles es 2 moles, y la temperatura es de 30 grados centígrados, que serían 303 Kelvin, ¿o no? ¿Sí? Porque tengo que sumarle los 273 más 30 me da 303. ¿Se acuerdan ustedes que para pasar a grados Kelvin yo tenía que poner los grados centígrados más 273? En este caso es 30 más 273, que son los 303 que pongo acá. Claro, ¿Estamos sí. hasta ahí? Sí, ¿Sí? profe. Entonces yo tengo ahora una expresión, ¿sí? Esta expresión que me dice P por B igual a NRT. ¿Está? Y es lo mismo que he puesto acá. Este es nada más que para N moles. Y acá me piden calcular cuál es el volumen B. Entonces el volumen B sería igual a M RT sobre B. ¿Está? Entonces, N, ¿cuánto tengo? 2 moles. ¿Cuánto es R? R es esto, es una constante. Es este el valor de R. Entonces R es 0,082 litros atmósfera sobre mol Kelvin. Por la temperatura, que es 303 Kelvin, y acá tengo 1,5 atmósfera. ¿Cuánto me da eso? Atmósfera con atmósfera, mol con mol, Kelvin con Kelvin. ¿Y cuánto me da el volumen acá? ¿Cuánto sería ese valor? A mí me da 33,128.
Entonces, 33,128. 128. 2. Entonces sería acá 33,128 ¿qué? Litros. Y así calculo el volumen. ¿Estamos hasta ahí o no? Hola. Sí, sí, profe. Bueno. Entonces fíjense ustedes que yo vengo acá y volvemos aquí. Esta es la ley de Boyle, ¿sí? Fíjense que está relacionada. El número de partículas es el mismo porque tengo 3 moléculas, ¿sí? Y aquí varío el volumen, por lo tanto varío la presión a una misma temperatura. ¿Y qué obtengo? A temperatura y masa dada, P es inversamente proporcional al volumen, o sea, a mayor volumen, menor presión, y yo tendría esta expresión, que es la expresión que tienen ustedes. Si la temperatura es constante, ¿cómo se llama el proceso? Isotérmico. ¿Ah? ¿Estamos ahí o no? Hola. Sí, Que es la que hemos visto nosotros. Fíjense, esta quedaría así. La ley de Boyle, esta es una isoterma, ¿sí? Fíjense acá, yo tengo una presión 4, tengo un volumen B. Si disminuyo la presión en 2, aumento el volumen. Si la disminuyo la presión, aumenta 4 veces a 1, nuevamente se duplica el volumen. Entonces estaba en 2, disminuyo 2, entonces queda en 4B. Siempre el producto, fíjense, 4 por B, 2 por 2B y 1 por 4B me da 4B. ¿Ah? O sea que siempre, ¿por qué? Porque yo tengo acá en la ley de Bohr que me dice que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Fíjense acá, aumenta el volumen, fíjense lo que pasa, ¿tá? Disminuye la presión. Se mueve, ¿por qué? Se mueve por una isoterma, o sea, donde la presión, donde la temperatura es constante. ¿Está claro eso o no? sí, Hola. profe. Es lo que hemos visto recién, nada más que acá está ya visto con dibujito. Fíjense después, bueno, si yo aumento, esto a una presión, si yo aumento la presión, ¿sí? Disminuye el volumen, porque se tiene que cumplir la ley de Boyle. ¿Sí? Hay otra ley, si hacemos la presión constante, la ley de Charles y Gay-Lussac, ¿sí? Que dice que el volumen de una masa determinada de gas es directamente proporcional a la temperatura. Es un proceso isobárico, fíjense ustedes, donde la presión es constante, ¿ven? La presión se mantiene constante. ¿Qué aumento acá? Aumento la temperatura calentando esa masa de gas, ¿sí? Entonces aumenta el volumen. El volumen sobre temperatura, aumenta la temperatura, aumenta el volumen. ¿Está claro ahí o no? Este es un proceso isobárico. ¿Cómo quedaría la relación volumen en función de la temperatura? Baja temperatura, menor volumen, alta temperatura, mayor volumen. Y acá tendríamos esta expresión nosotros. ¿Sí? Volumen es igual a una constante por la temperatura. La ecuación esta, fíjense, de Charles Gay-Lussac, ¿sí? Nos va a quedar B1 sobre T1 o B1, B2 igual a T1, T2. ¿Sí? Un aumento de volumen, ¿sí?
ocurre cuando hay un aumento de la temperatura. ¿Mm? Son directamente proporcionales. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. En cambio, por ejemplo, fíjense acá es un proceso isocórico, ¿por qué? La segunda ley de Charles-Gay-Lussac, porque acá el volumen permanece constante. Yo tengo este recipiente, fíjense acá, tengo un baño de hielo, y acá en agua hirviendo. Acá qué presión tengo de una atmósfera y acá qué presión tengo. La presión va a ser mayor porque el volumen se ha mantenido constante. Entonces acá digo, esto es un proceso isocórico, ¿sí? Porque el volumen es constante. Entonces, fíjense ustedes, si yo tengo el volumen constante, ¿sí? Y si yo he aumentado la temperatura, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión del gas. Si yo quiero mantener esto que tenga la misma presión, ¿sí? Tendré que aumentar el volumen del gas. Luego, fíjense acá, tengo P por B sobre T, que era la ecuación que yo habíamos partido de esta, ¿sí? Y de esta ecuación era que nosotros sacábamos las otras tres. ¿Se acuerdan? Hola. Sí, profe. Bueno. Y hay otra, la de Avogadro, que está relacionada, esta es la de ley de Avogadro, que si yo agrego más gas, por supuesto que va a aumentar el volumen, ¿o no? Claro, sí. ¿Sí? Entonces, por eso dice que esta ley dice, mire, la ley de Avogadro dice que un mol de gas a la presión de unos 3 kilopascales, que es lo mismo que 760 milímetros o una atmósfera, y a 273 es 22,4 litros. Y en un mol hay esa cantidad de moléculas. ¿Se acuerdan o no? ¿Hola? ¿Qué, profe? ¿Qué dijo? Que en un mol de gas, porque el mol es un número, ¿se acuerdan? Sí. Es un número, ¿y qué número es? Es este. Si yo digo un mol de molécula, tengo 6,023 por día a las 23 moléculas. Sí. ¿No? Y bueno, de ahí sale esta ecuación que ya la hemos usado nosotros. El P por B igual a N de T, donde presión, volumen, R es la constante de los gases. Y ese valor de la constante de los gases, fíjense, también puede tener unidades de Joule sobre mol Kelvin. O sea, puede estar dada en kilopascales, decímetro cúbico. Kilopascales por decímetro cúbico es Joule. Entonces, fíjense en las unidades, en el sistema MKS, en el sistema CGS. Veamos acá, por ejemplo. Yo acá, en el punto 1, dice, ¿qué tengo acá? ¿Qué proceso es este? A volumen constante. ¿Lo ven a esta o no? Sí, que están al mismo nivel, ¿no? El volumen, o sea, los gases. Entonces yo digo, el volumen, en el caso 1, digo yo, el volumen es igual a constante. O sea, es un proceso isocórico. ¿Está? Yo si aumento la temperatura, fíjense que aumenta la presión. Entonces acá, de la ecuación yo tendría P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Yo aumento la temperatura, fíjense acá tengo un valor de temperatura, acá le he aumentado, entonces estas pesas me indican presión.
Entonces, mayor temperatura, mayor presión. ¿Estamos ahí? Sí. Sí. Vengo al punto B. En el B, ¿quién es constante acá? La temperatura. Entonces, T constante, ¿cómo se llama ese proceso? Térmico. Isotérmico. Entonces acá se tiene que cumplir esta ley que dice que P1 sobre B1 es igual a P2 sobre B2. ¿Está? Si yo acá, fíjense, acá está constante la temperatura, ¿ven? ¿Sí? Yo aumento la presión y ¿qué le tiene que pasar con el volumen? Disminuye. Disminuye. Exacto. Veamos el punto C. ¿Qué ha pasado acá? ¿Quién es constante acá? La presión. La presión es constante. Entonces yo vengo y digo, es un proceso isobárico, ¿sí? Entonces fíjense Sí. ustedes, si yo acá hago la presión constante, o sea, fíjense, tengo las pesas iguales, si yo aumento la temperatura, ¿quién tiene que aumentar? El volumen. Entonces se cumple aquí que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ahora, fíjense en el D, ¿qué es lo que ocurre acá? Dice que la temperatura es constante. Dice que la presión es constante, ¿la vemos? Sí. Pero acá, ¿qué ha ocurrido? Acá hay un aumento, ¿sí?, Del del número de volumen. moles. Entonces esta es la ley de Avogadro. De Avogadro, que dice que si aumento N, entonces aumenta el volumen. ¿Está? ¿Se entiende esto o no? Sí, profe. Bueno. Sí. Y nos quedaría para mañana la ley de Dalton, ¿sí?, de las presiones parciales, que es esta. ¿Sí? Esa sí es importante. ¿Está? Bueno, nos vemos mañana a Muchas las gracias, 9. profe. Bueno, profe. No, a ustedes. ¿Sí? Bueno. Ya les han pasado los power estos, ¿no? Sí.